tendría de repente un implante marrón o small. Si vemos en este incisivo central un implante white es demasiado ancho. De repente para este implante sería mejor un implante regular, para que se vea mucho mejor. Posición antero-posterior del implante, ya sabemos de que el implante, la posición ideal debería ser en el centro del reborde, ¿no es cierto? Pero resulta de que este hueso se ha resolvido y se ha ido mucho más atrás. Entonces realmente, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es la corona. Yo hago una planificación, hago medidas tomográficas y el implante tiene que ir donde tiene que estar la corona. Si no coincide con el reborde, entonces será indicación para injertos de hueso en bloque o cualquier tipo de injertos. Inclinación del implante también es importante tener en cuenta. Siempre hablamos de axialidad de fuerzas, que los implantes tienen que recibir fuerzas axiales, pero ¿cómo podemos lograr axialidad de fuerzas en el sector anterior cuando las fuerzas van en este sentido? ¿No es cierto? Entonces tendremos que pensar un poquito en la oclusión, que los dientes posteriores protegen a los anteriores en el cierre. Entonces la oclusión es importantísima para la rehabilitación de los implantes en el sector anterior. A veces el paciente llega, no tiene dientes en el sector posterior, pensamos poner implantes en el sector anterior y no hemos estabilizado la oclusión. Entonces el pronóstico a largo plazo en esos implantes no será muy bueno probablemente. Ejes axiales semidistales. Los implantes no van perpendiculares al piso, doctores. Siempre pensamos, agarramos el modelo, la guía, hacemos huequitos y así van mis implantes. No, por algo es que la naturaleza, Dios, puso los dientes inclinados de esta manera. Si es que yo tengo dos carros, un carro estacionado y un carro que viene a velocidad y se estrellan, ¿cuál es el que termina más destrozado? El que está estacionado, porque ese es el que recibe el golpe. Entonces, si yo tengo maxilar y mandíbula, el que se mueve es la mandíbula, el que va a recibir el golpe es el maxilar. Por lo tanto, tiene que estar mejor preparado para recibir el golpe. ¿Cuál es el que tiene las raíces más grandes, más largas y que tiene mayor cantidad de raíces? El maxilar superior. Sin embargo, la mandíbula es al revés. Y cuando nosotros analizamos cómo se producen las fuerzas, se van a producir en el sentido en el cual van a absorberse y distribuirse la fuerza masticatoria. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tuviese un péndulo y ese péndulo empieza a moverse, como se observa, y llega a tocar, me va a dar una fuerza resultante que va a seguir el mismo sentido que vemos aquí. Entonces, si la mandíbula se mueve en este sentido, va a producir una fuerza resultante que coincide con la posición de las piezas en el maxilar para poder absorber y distribuir las fuerzas masticatorias. Por lo tanto, yo debería respetar esa posición para la colocación de mis implantes y mis implantes deberían ir siguiendo esos ejes para poder absorber y distribuir mejor las fuerzas. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes angulaciones, tanto en sentido vestíbulo palatino como en sentido necio distal, y deberíamos respetarlas para la colocación de nuestros implantes. Habíamos mencionado de que en el sector posterior es fácil lograr la axialidad de fuerzas porque los implantes van en ese sentido. Pero ¿cómo lograr axialidad de fuerzas en el sector antero-superior cuando las fuerzas de los implantes van en este sentido? Y al final el estrés se va a dar en el sector anterior. Si hacemos un implante inmediato, doctores, ¿cuánto mide el espesor de la tabla singular? 0,4, 0,5 del milímetro. Y el mayor estrés se va a dar a ese nivel. Y encima hacemos implantes inmediatos, cuando no es nada predecible. Entonces tenemos que tener en cuenta la oclusión, que la oclusión mutuamente protegida, los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores protegen a los anteriores. En función al hueso, tenemos que evaluar dos cosas, dos aspectos importantes, si es sobre el reborde o si es sobre el alveolo. Si es sobre el reborde, entonces si quieren utilizan la clasificación de Seidler, Seidler tipo 1, reborde alto y ancho perdido, Seidler tipo 2, reborde ancho y alto perdido, y un Seidler tipo 3, ancho y alto perdido. Genial, existen muchas otras clasificaciones. Si es que fuese sobre el alveolo, yo utilizo la clasificación de Gisbanis, porque me parece la más exacta de todas. Y luego lo clasifican en alveolo tipo 1, 2 y 3, que lo vamos a ir viendo más adelante, cuál sería el tipo de alveolo para la colocación de implantes. No creo que me alcance el tiempo para hablar del protocolo de alveolo en el sector anterior, si no ya será motivo de repente en otra oportunidad. En función a la encía, habíamos mencionado que existe que la encía, una vez que perdemos el diente, ya perdemos la encía. Lo que me queda es mucosa queratinizada, mucosa no queratinizada. Por lo tanto, si yo analizo, por ejemplo, y veo aquí, yo tengo acá la muesca gingival, podremos mantenerla con los implantes, porque hay pacientes que la tienen bien marcada. Las papilas, ¿podremos mantenerla en esa posición? Entonces, ¿qué dicen los estudios? Va a haber una pérdida. Hemos dicho que si está el implante al costado del diente, se va a perder un poquito.
viene con retracciones intimales, viene con pérdida de papila, entonces yo no puedo pretender de que va a quedar mejor. De repente con suerte me queda igual, pero por lo general va a quedar peor que como está viniendo. Entonces al paciente hay que advertirle desde que llega el paciente, de tal manera que la responsabilidad y la decisión es de él. Si el paciente quiere asumir los riesgos del implante inmediato, él tiene que saber ventajas y desventajas y él asume su responsabilidad. Nosotros simplemente colocamos los implantes. Entonces hay que analizar y recordar los tipos de mucosa queratinizada, mucosa no queratinizada. Perfecto. Entonces hay diferentes biotipos con gran cantidad, mediana y casi nada. Imagínense colocar un implante en esta pieza con casi nada de mucosa queratinizada. No, imagínense los riesgos, la cantidad de reabsorción que voy a obtener. Entonces en función al CENI, imagínense si yo quisiera reemplazar este diente. Nosotros sabemos que los CENI, según los estudios de Rufenach, en los incisivos centrales está hacia distal, en el canino hacia distal y en el incisivo lateral está central. Los estudios de Stephen Chu nos dicen que efectivamente está a distal, pero nos menciona que el incisivo lateral también está distal a 0,4 de milímetro. Entonces si yo quisiera colocar un implante aquí, yo tengo que pensar de que el CENI de este diente me tiene que quedar igualito a este diente, porque la estética está en función de que el incisivo central sea igual al otro, si no, no sería estética. Entonces si estamos en el sector anterior tenemos que ver y tener en cuenta sus detalles. De igual manera la relación en sentido vertical del incisivo lateral versus el central o el canino, ¿no? En los estudios de Rufenach me dicen 0,5 de milímetro, los estudios del Dr. Chu me dicen 1 milímetro. Ya, 1 milímetro. Presencia de papila, doctor, es importante a tener en cuenta para la colocación de implantes en el sector anterior, protocolo reverso. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay casos en los cuales el paciente solamente ha perdido dientes, no ha habido una pérdida en sentido vertical y horizontal en función a los rebordes. ¿Cuál es el problema más grave? Que cada vez que llega un paciente desdentado total, nosotros le decimos, abre la boca, vemos, hay buena altura, hay buen ancho y estamos pensando en una prótesis híbrida. Hacemos el presupuesto, prótesis híbrida y acrílico. Ponemos los implantes en la distribución, de repente 6 implantes equidistantes, y cuando vamos a rehabilitar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Empezamos a hacer la placa baja lugar tercera y resulta que ahí solamente entran los dientes, no entra nada más. Pero si era una prótesis híbrida, ¿dónde entra la estructura metálica de la híbrida? No entra. Entonces, ¿qué le decimos a la paciente? Señora, ¿sabe qué? Es mejor una prótesis metal cerámica porque acumula menos placa microbiana. Doctor, ¿y cuánto le cuesta? Le cuesta $2.000 más. Ya está bien, le dice, entonces empiezo a planificar la prótesis metal cerámica y resulta que cuando voy a hacer la prótesis metal cerámica me doy con la sorpresa de que los implantes están puestos entre papilas porque estaba planificado para una híbrida y yo podría hacer una metal cerámica con los implantes que salen de papilas, no puedo. Entonces, ¿qué le digo a mi paciente? Señora, ¿sabe qué? Mejor no gaste, le vamos a hacer una sobredentadura con implantes con pilares de bolita y ahí lo retenemos. Le hacemos la sobredentadura y resulta que al final el paciente no va a decir, doctor, pero ¿por qué tengo todo el aire salido? Porque la sobredentadura tiene flancos y la paciente no ha perdido soporte labial, entonces tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, si nuevamente volvemos, paciente llega a la consulta, sonríe, le enseña mucho reborde, significa de que solamente ha perdido 10 milímetros. El reborde está en su sitio, no dio pérdida en el sentido vertical y horizontal. Por lo tanto, yo tengo que pensar que va a ser una prótesis metal cerámica y que tengo que tener las papilas en la posición, en sentido vertical, correcta, en la posición más adecuada. Y tengo que pensar en manejo de tejidos blandos, en una prótesis provisional, en la posición en sentido ortogonal del implante para mantener. Y si el paciente tengo que sacarle los dientes, tengo que pensar qué será mejor dentro de los implantes inmediatos. Implantes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, según la última clasificación de la IDE. Tengo que pensar en todo eso. Entonces, en función de las papilas, en el alto de la papila, sabemos que la distancia en sentido vertical de una papila para que llegue toda la tronera entre diente y diente, estamos hablando de 5 milímetros en promedio. Existe también la clasificación de Norman y Carnot en función al pronóstico para tratar de recuperar las papilas. Se van a trazar 3 puntos: el punto de contacto, el punto que está en la posición más coronal del enlazamiento esmalte y la posición más apical del enlazamiento esmalte. Trazo espacios, acá tengo 3 espacios. Si la papila está, por ejemplo, acá y hay un pequeño triángulo negro, el pronóstico es bueno, yo lo voy a poder recuperar. Si la papila está acá, entonces ya el pronóstico se está complicando, un poquito reservado, pero si la papila
eso yo tengo que diagnosticarlo antes de tocar al paciente y sacarle su diente y ponerle los implantes, porque eso no va a quedar igual ni va a quedar mejor, probablemente quede peor. Entonces yo tendría que pensar y advertir al paciente y diciéndole, ¿por qué le pongo papilas de porcelana, papilas de acrílico, para ir adelantando el protocolo reverso? Ahora, la distancia en sentido vertical de la papila entre diente e implante, habíamos dicho que entre diente y diente era 5 milímetros. Ahora, entre diente e implante, ¿a cuánto baja? 4.2. En promedio, estamos hablando de 4.5, o sea, la papila se hace más pequeña. Por lo tanto, si yo protésicamente quisiera solucionar y cerrar ese triángulo negro, protésicamente voy a tener una corona más cuadrada. Y eso hay que advertírselo al paciente antes de. ¿Por qué? Porque es mejor decirle al paciente, ahora decirle al señor, ¿sabe qué? Tengo dos opciones, o quedo con el triángulo negro vacío, o le hago una corona más cuadrada. ¿Qué desea? Entonces la paciente va a decir, no doctor, quiero una corona más cuadrada. Pero si yo lo hago y se lo digo después, al final, la paciente que me va a decir, doctor, yo mis dientes antes eran más delgados y usted me los está haciendo más cuadrados. Y ahora, ¿cómo lo solucionamos? Es más complicado. Todo lo que le digamos al paciente antes es planificación. Todo lo que le digamos al paciente después ya es una excusa, es un pretexto, ¿no es cierto? ¿Sí me escuchan, no? No grito más fuerte. Ahora, altura de papila según el biotipo gingival. Según el biotipo. Resulta que mi paciente tiene un biotipo gingival fino y delgado. Entonces la altura de la papila baja a 3.75, 3.76. Entonces yo tengo que partir viendo qué biotipo tengo en mi paciente. Si tengo un biotipo grueso, yo sé que mi papila de 5 va a bajar a 4.5. Si es un biotipo delgado, de 5 va a bajar a 3.75. Va a bajar mucho más. Por eso es importante, y lo había mencionado al inicio, el biotipo gingival. En función a la papila, al alto de la papila entre implante e implante. Ya entre implante e implante. Entre implante e implante va a bajar ahora a 3 milímetros. 3 milímetros. Entonces, en el sector anterior, si yo tengo 4 piezas que reemplazar, centrales y laterales, ¿qué será mejor? ¿Implantes en centrales, 4 implantes o implantes en laterales? Lo mejor sería implantes en laterales, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué. Ya, esto pasamos. El ancho de papila entre implante e implante, ¿qué dicen los estudios? Resultados. Necesitamos 3 milímetros entre implante e implante para tener una papila saludable. ¿Cuánto se pierde el hueso en sentido vertical en la saucerización? ¿Cuánto se pierde? ¿Qué dicen los estudios? 1.5. Pero ¿y en ancho? ¿Cuánto perdemos en ancho después de la colocación de un implante? Vean, en ancho perdemos también 1.5. ¿Qué pasa si yo coloco un implante a una distancia de 3 milímetros? Pierdo 1.5 hacia abajo, pierdo 1.5 hacia acá, 1.5 de el hueso bajo. Pero si la distancia es menor de 3 milímetros, 1.5 de acá, perdí todo, 1.5 de acá, estoy acá. ¿Tendré papila en el sector anterior? No. Por ese motivo es que es mejor implantes lateral y en los centrales que no le pongan nada, ¿ya? Según el tipo de conexión también es importante, porque todo lo que les estoy mencionando es para conexión externa y conexión interna. Pero si es, doctor, plataforma switching, ¿qué dicen los estudios de plataforma switching? En este estudio se llega a la conclusión de que distancias de 2 a 3 milímetros no había diferencias estadísticamente significativas. Pero ojo con implantes plataforma switching. Eso significa que hasta en el implante yo tengo que pensar. Si lo vemos en conjunto, veamos, distancia horizontal tenemos entre implante y diente y entre implante e implante. Cuando las distancias entre implante e implante o implante y diente eran de 3 milímetros, 3.5 o 4 milímetros, había papila presente en el 100% de los casos, ¿ya? Cuando la distancia vertical entre el implante y diente era de 3 a 5 milímetros, había papila presente en el 100% de los casos. Cuando la distancia vertical entre implante e implante era de 3 milímetros, había papila presente en el 100% de los casos. Acá viene el problema. La distancia horizontal en ambos, ya sea entre implante y diente, implante e implante, era menor de 2.5, había papilas ausentes en el 100% de los casos. Doctor, pero entonces los libros que me dicen distancia entre implante y diente 1.5 y 2 milímetros, esos estudios están en función a la distancia que yo tengo que respetar para no tocar al diente vecino y que me quede un hueso en esa zona. Pero no están pensados en función a la estética de la papila. Y
Y si es la estética de la papila, es la estética de esta, ¿no es cierto? Ya. Este cuadrito es súper importante. Si vemos acá, como resumen, la distancia entre diente y diente en sentido vertical 5 milímetros para tener una papila saludable, 5 milímetros. Entre implante y diente 4.5, lo que hemos mencionado. Entre implante y implante 3.5 o 3 milímetros. Pero ¿en qué caso yo puedo tener una papila grande? Diente y póntico, o póntico y póntico, o implante y póntico. Eso significa que si yo tengo que reemplazar 4 dientes en el sector anterior y yo necesito que la papila del medio sea la más larga de todas, ¿qué me conviene? Póntico y póntico. Entonces volvemos nuevamente a la conclusión de que en el sector anterior es mejor implantes en laterales y en los centrales pónticos, para tener ya una estética rosada y una estética blanca aceptable, ¿ya? Y luego el biotipo gingival fino y delgado y grueso. El biotipo gingival está en función a los cortes histológicos que nosotros estamos viendo. Sabemos que el biotipo gingival más delgado de todos los tienen los caninos superiores, inferiores y los premolares. Está demostrado. Y resulta que los que tienen el biotipo óseo más fino también están en los caninos. Y colocar implantes inmediatos en los caninos es ponerse sobre el cuello y jalar. Porque probablemente cicatrices y cable vestibular con la peor posición de todas. Entonces olvídense de los implantes inmediatos en caninos. Entonces es fácil verlo del biotipo. Nosotros colocamos una sonda y si yo veo todo acá que es una transparencia oscura, entonces ya me está diciendo es un biotipo delgado, cuidado, no tengan cuidado. Si van a hacer implante inmediato, pónganle un injerto tejido blando. Entonces veamos este caso. Paciente viene a la consulta así como lo ven, tal cual, el reborde, los dientes, su placa microbiana, todo igualito. Vean la relación del maxilar superior, maxilar inferior. Si yo solamente veo de arriba, veo alto, veo ancho. No, aparentemente genial. Ven, buen ancho, buen alto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Le tomamos una impresión, hacemos una guía, agarramos la guía, le hacemos los boquitos en el aire, la mandamos a la tomografía, luego vemos, colocamos los implantes y después que el realizador haga el milagro. ¿No es cierto? Entonces no debería ser así. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la posición ideal. Ya digitalmente yo he adelantado el reborde un poquito más hacia adelante. Esa es la posición ideal, en la cual nosotros vamos a colocar idealmente los implantes. Ya colocamos el implante. Una vez que hemos colocado